Y hoy, hacia la tierra prometida, el Señor nos quiere hablar que la tierra prometida es una tierra para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Entonces la tierra es para ti. Si tú eres un cobarde, la tierra prometida no es para cobarde. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. La tierra prometida la arrebatan los valientes, no los cobardes. En el primer capítulo de Josué, que es el capítulo que hemos estado estudiando, se repite 5 veces la frase: esfuérzate y sé valiente. 5 veces en un solo capítulo. Es decir, el requisito para conquistar la tierra prometida principalmente es la valentía, el valor. Y hoy yo quiero que tú salgas con el pecho inflado, valiente, a pesar de tus miedos, a pesar de las dificultades, pero con valor a enfrentarlas. Recuerda que tu tierra prometida es el lugar donde tú quieres que estés, pero no la vas a conquistar si no tienes valor de ir por ella. El lugar donde Dios quiere que estés con respecto a tu familia, el lugar que Dios quiere que tú estés con respecto a tu salud, el lugar que tú quieres, que Dios quiere que nosotros estemos como iglesia en la ciudad. Tenemos que tomarlo con valentía. El lugar que Dios quiere para tu matrimonio. ¿Tú crees que esos aires de división y de divorcio es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. De contienda, de desconexión en tu matrimonio, de rebeldía en tus hijos, esa no es la tierra prometida. Pero si no usas de la valentía, del poder que Dios te ha dado para tomarlo, no puedes tomarlo. Todos tenemos una tierra por conquistar, un área en nuestra vida donde tenemos que poner nuestra bandera, como lo veíamos la semana pasada. Todos tenemos. Si tú no tienes algo en que ir a poner la bandera, con razón te levantas los lunes con depresión, diciendo: esto es la vida. Desayunar, ir a trabajar, acostarme, volver al otro día, levantarme, desayunar. ¿Tú crees que Dios te creó para eso? Dios no te creó para eso. Y si no tienes algo que conquistar, no es problema de que no haya tierra para conquistar. O tienes miedo, o te falta fe, o quieres devolverte a Egipto. No es la voluntad de Dios. Todo creyente, cada lunes en la mañana debe ser felicidad, gozo, alegría, porque hay una razón por la cual levantarse a pelear. ¿Amén o no? Ay, por favor, ayúdenme. Entonces todos tenemos una tierra por conquistar, un área en nuestra vida donde tenemos que ir a poner esa bandera. Y en el primer capítulo de Josué nos habla 5 veces de la frase esfuérzate y sé valiente. Y junto con cada frase siempre hay un propósito de por qué debemos ser valientes. Yo quiero darte 5 razones por las que tú tienes que ser valiente en cada una de estas 5 veces que en el primer capítulo de Josué se da la frase esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿por qué debemos ser valientes? Leamos la primera frase que aparece en el capítulo 1, versículo 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está dirigiendo estas palabras? Josué. ¿Qué le está diciendo? Esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás el pueblo con éxito. ¿Y qué harán? Conquistarán. Entonces, lo primero que vemos en esta frase, o la primera frase, es que debemos ser valientes para conquistar. Debemos ser valientes para conquistar. Si no, no me hubiera casado, mamás. Si no hubiera sido valiente. ¿Qué le pasó? Si yo no hubiera sido valiente y arrojado, otro se me la lleva. Se necesita valentía para conquistar. Pero por supuesto que no estoy hablando de romance, sino que estoy hablando de conquistar los propósitos de Dios para nosotros. Se necesita valentía, sea lo que sea que tú tengas que conquistar, se necesita valor. Por falta de valor, una generación entera se quedó por fuera de la tierra prometida. Valiente no es el que no tiene miedo, sino que a pesar de sus miedos, avanza. Da miedo, ¿cierto?, entrar a estudiar. Da miedo aprender a nadar. Da miedo aceptar un llamado del pastor a un área ministerial. Da miedo tomar pasos al siguiente nivel en un negocio. Da miedo emprender.
Pero si te dejas llevar por el miedo, jamás vas a ser empleado toda la vida. Y no vas a superar un sueldo mínimo o menos. Muchas veces por falta de valor. Entonces Dios le dice a Josué en esta primera frase: esfuérzate y sé valiente para conquistar. Recuerdo que yo tenía pavor a la piscina. Yo sé que te da risa porque tú eres valiente para nadar, pero yo era miedoso. Cuando era niño, cuando yo tenía la edad unos 8, 9 años más o menos, por ahí unos 8 o 7 más o menos. En nuestra casa era una casa antigua que tenía albercas gigantes. ¿Se acuerdan que eso era un lavadero piscina? Entonces la mitad era lavadero y a este lado eso era una piscina gigante. Y creo que estaba lavando mi ropa porque mi mamá me enseñó desde chiquito a lavar mi ropa en el lavadero. Y yo estaba lavando mi ropa ahí en el lavadero. Y mi hermana menor, la que sigue, puso una butaquita al lado mío para acompañarme a lavar la ropa. Y yo ahí restregando la ropa en el lavadero y mi hermanita jugando con el agua. Adrianita, ahí jugando con el agua. Cuando de un momento a otro le ganó la cabeza y cayó en el tanque. Y empezó a patalear en el agua. Y yo, el hermano mayor, me paralicé. Yo no sabía qué hacer. Y ella pataleaba y pataleaba y pataleaba en el agua. Por alguna razón, y mis padres estaban adentro lejos, en una casa grandota, y mis padres estaban al fondo, o mi mamá, creo que mi padre no estaba trabajando. No sé, como en un momento como que el Señor me sacudió y me dijo: ¿la va a dejar morir o qué? Y me fui, no la rescaté por la paralizada tan dura que me dio. Y yo me fui corriendo donde mi mamá. Eso era al fondo de la casa, lejos. Mi mamá no me entendía lo que yo le decía porque yo iba. Ya como que por fin entendió que había un problema en algún lugar y salió corriendo y de una pierna, sí señora, que la saca y la jala. Se estaba ahogando mi hermana. Eso me generó un trauma. A mí. Después íbamos con los jóvenes de la iglesia y es que a piscina. Dios mío. Yo sudaba frío. Yo le cogí un miedo a la piscina, o sea, pavor. Fue un trauma. Y yo sufría, y yo sudaba. Y ustedes saben cómo son los muchachos, ¿no? Cójanlo de pies y manos y para el agua. Y me tiraban al agua. Para mí era una tortura saber que íbamos a piscina. A mí no me afanaba si yo era blanco, no era blanco, si mi cuerpo, no, a mí no importaba, eso no importaba, es que no me vayan a botar al agua. Y siempre me botaban al agua. Y luego eran jugados de la risa viéndome chapalear. Y luego bótese a sacarme porque no salía. Así fuera en lo más, escúcheme, era un trauma, así fuera en lo más pandito. Y cuando me rescataban yo me paraba y el agua me daba acá. Se generó un trauma profundo en mí. Cuando crecí, me casé y yo dije: ¿y ahora cómo hago yo para llevar a mis hijos a piscina? La vergüenza que me daba, o sea, de adulto, no estoy hablando de 15 años, no. Después de 21 años ya casado con mi esposa, y es que vamos para piscina a llevar los niños. Para mí era una tortura saber que tenía que ir y que mis hijos no se podían tirar y que yo los recibía en el agua porque me daba miedo meterme al agua. Me tocó pagar piscina para perderle el miedo al agua. No estoy diciendo que ahora nado como quién sabe qué, no. Me defiendo, pero ya no le tengo pavor al agua. Porque me tocó enfrentar ese miedo. Lo tuve que enfrentar, me tocó tirarme al agua y a ver qué se sentía estar solo en la parte de honda y salir y saber que ya puedo flotar, nadadito de perro, pero llego a la orilla. Porque la mejor forma de enfrentar tus miedos es enfrentarlos, de superar tus miedos es enfrentarlos. Si hay algo que te da miedo, dale por ahí. Si no, no vas a poder vencerlo. Y ese trauma te va a impedir cosas, disfrutar cosas. Y por eso la tierra prometida a veces no la conseguimos, porque no enfrentamos los miedos. Necesitas ser valiente. Necesitas ser valiente. Yo era una persona, dentro de mis chorrocientos traumas, muy tímida. Demasiado tímida para hablar. Me sudaban las manos. Se me lenguaba la traba. Todavía se me lengua la traba, pero antes era peor. ¿Y qué tuvo que hacer? Hablar en público para poder vencer el miedo. Entonces, la única forma de sobrepasar nuestros temores
es enfrentarlos. Si no los enfrentamos, esos miedos nos van a estancar, nos van a paralizar y no vamos a ver la tierra prometida. Hermano, ¿me ayudas con tal cosa? Ay, qué miedo, pastor. No, 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 ponga otro. En lugar de decir, hágale, pastor. Eso es valor. A pesar del miedo lo haces. A pesar del miedo. Porque la tierra prometida está reservada para los valientes, no para los cobardes. Tremendo, ¿sí o no? Entonces debes ser valiente para enfrentar la conquista. Si tú no conquistas tus miedos, entonces tus miedos te conquistan a ti. Yo sé que todos están aquí con miedo de algo. Hágale. Hágale. Es que me voy a equivocar. De más que sí. Ninguna persona ha llegado al éxito sin equivocarse. Ninguna persona ha llegado a tener las cosas que ha tenido sin equivocarse. Se han equivocado. El miedo a la equivocación es una de las cosas que no nos dejan avanzar. Tienes que perder el miedo. La única forma de vencerlo es haciendo justamente lo que el miedo te dice que no puedes hacer. El Espíritu Santo está hablando a personas ahorita, diciéndole, usted le tiene miedo a esto. Usted no ha hecho tal cosa por miedo. El miedo no puede ser lo que te condicione para decidir. Si tú decides con base al miedo, te vas a quedar de este lado del Jordán toda la vida. Tenemos que decidir con base en ¿qué? En las promesas de Dios. Así de miedo. Así de miedo el caminar del Señor. El Señor dijo que le hiciera. Hágale. Por eso el miedo no es, perdón, el valor no es no tener miedo, sino a pesar del miedo, hacerle. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Dios les diga si les dé miedo? Ay, es que me da miedo casarme porque me están diciendo que es que si uno se casa se daña. Pues haga exactamente lo opuesto. Que me da miedo bautizarme porque es que es un compromiso muy serio con Dios y yo no soy capaz de mantener ese compromiso con Dios. Pues precisamente, hágale. Hágale. Entonces, lo primero es eso. Debemos ser valientes para conquistar. Si no somos valientes, no conquistamos. Me hubiera quedado soltero toda la vida. Pero me tocó armar fuerzas y valor y decirle lo que le dije, que la convenció. Y hasta el día de hoy. Lo segundo, debes ser valiente para obedecer. Veamos la segunda frase cuando Dios le dice a Josué, sé valiente. Versículo 7. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Wow, esto es tremendo porque aquí hay una promesa, pero hay una indicación. Hay que ser valiente ¿para qué? Para obedecer. Porque iglesia, aunque tú no lo creas, es más fácil desobedecer. Todo el mundo peca fácilmente. Todo el mundo desobedece. Cualquiera puede odiar. Pero se necesita valentía para perdonar. Cualquiera puede criticar a otros. Pero se necesita valentía para edificar en lugar de criticar. Cualquiera puede murmurar, echar chisme. Pero se requiere ser valiente para en lugar de murmurar, motivar a las personas. Cualquiera puede decir mentiras. Pero se necesita ser valiente para decir la verdad. Muchachos que están aquí en sus colegios, en sus universidades, cualquiera puede decir que Dios no existe, pero se necesita ser valiente para en un entorno universitario decir, Dios existe, Dios es real. Se necesita valentía. Se necesita valentía para tener dominio propio. Es muy fácil, cualquiera se enoja, grita y patalea y golpea. Eso lo hace cualquiera, pero se requiere ser valiente para tener dominio propio. Cualquiera puede seguir la corriente de este mundo, es fácil, la mayoría va para allá. Es muy fácil seguir a las mayorías, pero se requiere ser valiente para ir en contra de las corrientes de este mundo. Se necesita ser valiente para eso. Hay que ser valiente para obedecer la palabra de Dios. Lo más fácil es desobedecer. Y obedecer requiere valentía. Una vez más, esta verdad viene también acompañada con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Si tú eres valiente para obedecer, ¿qué dice este texto?
triunfarás en todo lo que hagas. Hay una promesa, si tú obedeces al Señor con valentía, que Dios te hará triunfar. ¿Cuántos quieren ser triunfadores? El problema es que muchos quieren ser triunfadores sin obedecer la ley de Dios. Pastor, mi matrimonio va para abajo. Va para el suelo. Estamos mal. Tengo dudas si él me es fiel. Tengo sospechas, pastor. Ya no quiero nada. El amor se apagó. Y les pregunto a uno, a ver, primero, ¿ustedes ya se casaron? ¿Ya están legalmente constituidos? No, pastor, pero venga, no me hablemos de eso. No sé por qué mi matrimonio está mal. No sé por qué las cosas no funcionan. Y uno dice, no sé por qué las cosas no funcionan. Porque en serio, no estamos dispuestos a hacer las cosas bien en obediencia a Dios. Y queremos que Dios bendiga lo que está en desorden. Y Dios no va a bendecir lo que está en desorden. Dios no va a bendecir lo que está en desorden. Y no me explico por qué. Y uno dice, yo no me explico por qué, no entienden por qué. Si la palabra de Dios es clarísima, si tú me obedeces con valentía, ¿qué hará Dios? Que tú prosperes, que te vaya bien, que seas exitoso. A la vista humana, esto es un buen negocio. A la vista de nuestra visión humana, sería tonto no aceptar esta propuesta del Señor. Obedéceme y te va a ir bien. Y hay cristianos que todavía es, bueno, ¿por qué? Necesito más explicaciones. Señor, si me explicas bien, entonces obedezco. ¿Sabes que Dios no está en el negocio de dar explicaciones? Él quiere cumplir sus promesas, no importa cómo. Pero si tú obedeces, triunfarás en todo lo que hagas. Es una promesa muy bonita. ¿Por qué no tomarla? Y hay gente que todavía está dudando. La promesa es que triunfarás en todo. Si obedeces en todo, vas a tener éxito en todo. La obediencia parcial, entonces, te conducirá al fracaso. ¿Qué es la obediencia parcial? Hay algunas partes de la Biblia que me gustan y hay otras que no me gustan. A mí me gusta la palabra, las cosas que dicen que seré bendecido, que Dios va a estar conmigo todo el tiempo, que me cuidará, que todo proveerá lo que yo necesite, que Él me cuidará, que enviará ángeles alrededor. Me encanta esa parte de la Biblia, pero la parte de la Biblia donde dice que tú tienes que ser fiel a Dios, que tú tienes que ser fiel a la esposa, que tú tienes que amarlo, que tú tienes que servirlo, que tú tienes que negarte a ti mismo, que tú tienes que perdonar, son las secciones de la Biblia que me gustaría que no estuvieran. Pues trato de quitarlas o ignorarlas al menos. Y sin embargo, queremos ser exitosos. Déjame decirte algo, así no funciona. Es que las reglas no las pones tú. Las reglas no las pongo yo, las pone el Señor. Entonces, vete a pelear con Él que hizo las normas. ¿Cuál es la norma, pastor? Si tú obedeces, serás prosperado. O más que prosperado, tendrás éxito en todo. Si tú obedeces. La desobediencia trae fracaso. Si eres lo suficientemente valiente para obedecer a Dios en todo, Dios es lo suficientemente poderoso para darte victoria en todo. Fácil, ¿no? Entonces esfuérzate y sé valiente en ser obediente. Amén. Muy bien, tercera frase que vemos en el capítulo 1 de Josué sobre ser valientes. Y debemos ser valientes para agradar a Dios. Lo dice el versículo 9. Dice así: sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera tú vayas. Muy bien, no entiendo, dirán, pastor, ¿qué tiene que ver eso con agradar a Dios? Es que cuando tú tienes valor para hacer algo que Dios te está pidiendo, estás demostrando que tienes fe. ¿Y qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tú demuestras valor para hacer algo que Dios te ha mandado, entonces estás demostrando que tienes fe y Dios se agrada. ¿A quién le agrada a Dios? La Biblia dice que a los que tienen fe. Dios sonríe, no a los que hacen muchas obras.
O los que dan muchos mercados a los pobres, o los que ayudan a las viejitas en necesidad, o los que rescatan mascotas, o los que van a limpiar las playas de plástico. Esas son cosas chéveres. Pero sin fe no tiene gracia. Porque lo que agrada a Dios no son tus buenas obras. Por más que te esfuerces por hacer muchas obras, lo que agrada a Dios, ¿qué es? La fe, la confianza. Y tú demuestras que confías en Dios, que tienes fe en Él, cuando Dios te dice, haz algo y tú lo haces. Entonces tienes que ser valiente para agradar a Dios con tu fe. Y tu fe se demuestra en los hechos, porque la fe sin obras es muerta. Mire que es al revés. No, mis obras hacen que Dios me ame más. No, la fe sin obras es muerta. Mis obras demuestran si creo o no creo en Dios. Entonces, cuando tú usas tu valor, estás usando la fe ante circunstancias que parecen imposibles, ante esos gigantes poderosos, ante el río Jordán. Había que ser valiente. Por ese valor tenía que estar impregnado de fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando actúas con valor, estás agradando a Dios. Tenemos que convertirnos en personas valientes. Una de mis grandes debilidades en la vida es el temor. Yo he sido una persona temerosa siempre, no solo la piscina. Yo recuerdo que mi padre me llevaba seguido al campo, y a mí me daba miedo, hasta las gallinas me perseguían. Me perseguían los gallos a pegarme. Y yo corra por mi vida. Yo veía una vaca y la vaca mugía y yo corría por mi vida. No visitaba a mis compañeros, a mis amigos, porque tenían perros en la casa y si me ladraban, yo temblaba del susto. Tenía que ir al odontólogo con mi mamá y ella tenía que agarrarme la mano ahí en la silla del odontólogo porque me moría del susto. Buenas noticias, ya voy solo al odontólogo. Tuve que enfrentar mis miedos. Ya no me dan miedo los perros, tengo perro. He vencido mis temores, pero el dejar a un lado los temores agrada a Dios. Ser valientes agrada a Dios. Tenemos que ser valientes. Cuando tuve hijos, me tocó ser valiente, porque yo no puedo heredarles a mis hijos temor. Ellos tienen que ver que en mí hay valor para enfrentar la cosa. Supe que mi esposa estaba embarazada y ¿qué dije? Enfrentemos esto con valor. Vamos a levantar a esta hija que venía en camino. No salí corriendo como una gallina y cobarde y dejé abandonada a mi esposa embarazada, como muchos cobardes hacen hoy. Ser papá necesita valentía. Estar ahí necesita valentía. Yo le estoy diciendo a mis hijos que ellos no tienen que responder por sus hijos y poner la cara y decir, esto no es fácil, pero no soy un cobarde. ¿Sabe qué? ¿Cómo demostré valentía? Me tocó dejar la universidad para ponerme a trabajar por mis hijos. Pero los cobardes siguen en su universidad. Dejan a la muchacha embarazada y van y embarazan otra. Entonces necesitamos ser valientes para agradar a Dios. Tú puedes vivir una vida cómoda o una vida valiente, pero no puedes vivir las dos. Hoy soy feliz de ver a mi hija. Yo me imagino qué tal que la hubiera dejado como un cobarde. Hubiera abandonado a mi esposa con su embarazo. Y hoy veo a mi hija, me ama mi hija, mi hijo me ama. Tenemos una relación bonita. Yo digo, ¿cómo me hubiera perdido yo de esto? Por cobarde. China. Había que enfrentar las cosas con valentía, porque así es como tenemos que enfrentar la vida. Si no tuviéramos valentía, no hubiéramos accedido jamás a casa. Ay, no, pero es que eso indica endeudarse. No, eso toca trabajar más. No, mijito, no hagan nada. No hagan nada porque eso exige un esfuerzo. Tú tienes que elegir entre comodidad y valentía, pero las dos juntas no. La valentía siempre va a incomodar. Siempre va a ser más difícil el camino en la valentía. Por eso es que muchos no avanzan, porque escogieron el camino de la comodidad. Dejen de echarle la culpa al gobierno. Dejen de echarle la culpa a la herencia que le dejó sus papás o a la pobreza con que usted nació en su tierra. La verdad, falta de valentía para tomar decisiones y arrancar cosas, arrancar proyectos. Negocios no se han iniciado por falta de valentía. Ministerios no se han desarrollado por falta de valentía. Ojo, iglesia, Dios no nos ha llamado a ser cobardes o a ser unas personas que dependemos de que Dios haga todo. ¿Quién dijo eso? Ay, no, es que Dios hace todo, sentémonos a esperar. Sí, ¿cómo no?
Así no funciona el reino de los cielos. El Señor nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Aunque hay momentos en que el Señor nos dice en su palabra, estad quietos y ved que soy Jehová. Hay momentos. Pero la mayoría de los momentos nosotros tenemos que estar en movimiento, tomando decisiones. Tal vez equivocándonos, pero que no se diga que no se intentó. ¿Sí o no? Ay, mijos, yo nunca intenté nada. Inténtenlo ustedes. Ese es el mensaje que algunos padres al final de su vida dicen, no logré más cosas por cobarde. Yo no quiero que se diga eso de mí, que no alcanzamos los propósitos de Dios por cobardía. La tierra prometida siempre va a estar fuera de la zona de comodidad. Siempre va a estar fuera de la zona de comodidad. Cada paso con valor en la vida es un paso que te aleja de la zona de comodidad. Nosotros, al contrario, buscamos tranquilidad y comodidad. Y a veces no es tan bueno estar tan cómodo. A veces necesitamos que nos incomoden un poquito. Las incomodidades son las que ha generado que salgan negocios. Llegó una crisis financiera y si no hubiera por eso, no emprende. ¿Cierto? Necesitamos, y esa incomodidad no es para lamentarnos y quejarnos, sino para ver qué será lo que Dios me está empujando a hacer. ¿Qué será lo que Dios está empujándote a hacer en esta temporada de crisis, de escasez? Hay mujeres que lo que mejor que les pudo pasar, y entiéndame bien lo que está pasando, lo que voy a decir. No es todos los casos y no lo tomé a mal, pero hay mujeres que lo mejor que les pudo pasar es que se hayan divorciado. Porque fue la única manera en que se movieron a hacer algo. No estoy diciendo que estoy a favor del divorcio ni nada por el estilo. El divorcio no es la voluntad de Dios. Pero fue la única manera en que esa mujer despertó a darse cuenta de que sí podía. De que Dios podía ayudarla y fortalecerla a ella también. A veces es necesario perder una materia. Yo recuerdo que perdí un año, sexto. Eso fue un trauma también, otro trauma. Para que vean el Señor la obra que hace. Pero eso después, de sexto en adelante, en séptimo, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, siempre los primeros. A veces necesitamos ser sacudidos para salir de nuestra zona de confort. A veces es necesario que el negocio se caiga para ser sacudidos, para que tú inicies otra cosa. Y muchos enojados con Dios por las pérdidas y posiblemente sea el instrumento que Dios esté usando para volverte valiente e ir por la tierra prometida, porque en la zona de comodidad jamás lo hubieras conseguido, jamás lo hubieras logrado. Si tú eres valiente, ¿qué es la promesa del Señor en este versículo? ¿La identificaron? Él va a estar con nosotros, correcto. La promesa del Señor es que si tú eres valiente, es decir, Dios va contigo, Dios camina al lado de los valientes. Si tú inicias algo, Dios va contigo. No vas solo. No vas solo. Dios promete estar contigo en tus momentos difíciles. Cuando tú arrancas y empiezas tu caminar, arrancas, entonces Dios dice, arranco contigo. Les voy a poner la ilustración que te lo ayudará a entender. El pueblo de Israel venía de caminar con Josué por el desierto durante 40 años y delante de Moisés había en los días una columna de nube que los guiaba y en las noches una columna de fuego que los guiaba. Y se levantaban y se movía la columna de humo, de nube o de fuego y todos levantaban sus tiendas y arrancaban. Y paraba la columna de nube o de fuego en las noches y todos se asentaban en ese lugar. Y así fue la dinámica durante los 40 años en el desierto. Cuando murió Moisés, se levantó Josué y se asomó por la mañana por la ventana de su carpa y ¿sabes qué vio? Nada. No había ni columna de fuego ni columna de nube. Se rascó la cabeza y dijo, ¿y ahora yo qué hago? Y el Señor le dijo, todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. Es decir, si se queda quieto, ya no vas a tener una columna de nube, una columna de fuego. Arránquele mío y yo voy a ir contigo. Así sacamos la universidad de Juanita y así estamos sacando la universidad de Jacobo. Arrancamos. No teníamos de dónde, pero arránquele. Cada semestre, ay Dios, y ahora para este semestre. Y Dios provee. Y Dios provee. Pero si yo le digo a Jacob, no, mejor hágase un curso allí en la esquina de costura. No está mal. Es más, está aprendiendo con la abuelita costura.
Pero si yo le digo, no, eso no haga nada, mijito, que no hay. Si yo le hubiera dicho a mi hija, eso no, 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 qué miedo iniciar a pagarle una carrera universitaria. Arranque, arranque, inicie, porque Dios no acompaña a los que no inician. Cuando tú empiezas a moverte, Dios empieza a moverse. Muchos estamos esperando es que Dios se mueva. Ya no, la columna de fuego ya pasó, eso era de la época de Moisés. La columna de humo, de nube también era en la época de Moisés. Ahora es donde pongas la planta de tus pies, te daré ese territorio. Tienes que ir a conquistar ese territorio de tu universidad, de tu maestría, de lo que Dios haya, de la tierra prometida que Dios tiene para ti. Arráncale, que por ahí no era, el Señor enderezará tus pasos. Pero si tú no arrancas, no hay pasos para enderezar. ¿Y qué se necesita para eso? Valentía. Nuevamente el Señor te dice en esta mañana, esfuérzate y sé valiente. Porque si no, te vas a quedar en esa zona de confort toda la vida. Porque cada vez que caminas con valentía, caminas con Dios. Amén. ¿Cuántos van a hacerlo a pesar del miedo? Amén. No se quede aquí en solo lo que digamos hoy, amén, y sale aquí afuera y ay, no, eso es muy difícil. No, yo no sé, no, eso qué miedo. Muy bien, cuarta cosa, escríbala por favor. Debemos ser valientes para servir. Veamos qué dice la Biblia. Esta es la cuarta vez que está esta frase, esfuérzate y sé valiente, pero aquí hay un cambio. Vamos a leerlo. Josué 1:14. En la tierra que Moisés les dio a ustedes de este lado del Jordán, se quedarán las mujeres y los niños y los ganados. Pero todos los hombres valientes y fuertes que hayan entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos. ¿Quiénes? Todos los hombres ¿qué? Valientes y fuertes. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que dejar a las mujeres y los niños, el ganado, aquellas personas que necesitaban ser protegidas, y ellos ir y ponerle el pecho a la batalla, ¿cierto? Entonces presta atención, las 3 primeras veces es Dios hablando con Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora el que está hablando aquí es Josué. Y Josué le está diciendo al pueblo, hey pueblo, ustedes tienen que esforzarse y ser valientes. ¿Y cómo vamos a demostrar nuestro esfuerzo y nuestra valentía? Sirviendo a las personas en necesidad de nuestra comunidad. Sirviendo a las personas débiles, sirviendo con mi habilidad, con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi capacidad. Entonces Dios le dice al pueblo a través de Josué, esfuércense y sean valientes para servir a otros. ¿Por qué no sirves? Porque yo estoy cómodo que me sirvan. A mí me encanta que me sirvan. Eso de servir no es para mí. Entonces, esta palabra es para ti. Necesitas ser valiente para servir. Necesitamos ser valientes para servir a los otros, porque se requiere valor para servir. Una enfermera que sabe tratar a sus pacientes necesita valor para tratar a sus pacientes en el hospital. Un policía que enfrenta a los delincuentes necesita valor para defender a su comunidad. Todo acto de servicio requiere valentía. Yo quiero agradecer en esta mañana a cada persona que sirve acá en la iglesia. Las maestras de niños, los de la alabanza, los que sirven, quienes hacen el oficio, quienes donan y siembran generosamente, quienes dan de su tiempo para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita valentía para servir. Hay muchos que no sirven por lo opuesto a la valentía. Pero hay que ser valientes para servir a otros. Tienes que ser valiente. Quiero agradecer a las personas que sirven, a pesar de que se sienten, y siento que ese es un sentimiento en todos los que servimos, que somos inadecuados e insuficientes. Pero a pesar de eso, servimos. Y todo el que sirve está correcta ese sentimiento de que es inadecuado, pero lo hace. Hay otros que se sienten inadecuados, pero no lo hacen. Y Dios quiere que sirvamos. Recuerda, Dios no le queda debiendo a nadie. Todo lo que tú le das al Señor, Él te lo devuelve.
aunque no sirvas por eso, aunque no sirvas por el aplauso de las personas o por recibir una gratitud, pero todo lo que tú le das al Señor nunca se queda con nada. Nunca se queda con nada. Tal vez yo no te lo pueda devolver. Tal vez quienes reciban tu servicio no te lo puedan devolver, pero Dios sí te lo devolverá. No lo hagas por eso, pero Dios es así. Sirve al Señor y vas a ver cómo serás bendecido, aunque no lo hagas por eso. Lo haces porque, ¿sabes qué? Tu corazón es como el de Dios, que siendo Dios no escatimó la posición que tenía, sino que vino y se hizo siervo. Entonces servimos no por el aplauso de las personas, sino porque eso le agrada al Señor. Y Dios no se queda con nada de lo que hagas para Dios. Dios no se queda con nada. Si tú le das un servicio a Dios, dice, el que al pobre da, a Jehová presta. Eso dice un proverbio. El que da al pobre, a Jehová presta. Y Dios no le debe a nadie. Por varias razones. Primero, porque no es su carácter deberle a nadie. Y segundo, porque tiene suficiente con qué pagar. Pero Señor, yo le digo hoy a ustedes y al Señor, Señor, no me debes nada, yo te debo todo. A pesar de eso, Dios me bendice. Pero Dios no me debe nada, Dios no te debe nada. La iglesia no te debe nada. Si tú sirves con los niños no te deben nada. Si tú sirves en alguna área del aseo, nadie te debe nada. ¿Por qué? Porque el Señor te dio tanto. El Señor me dio tanto, yo lo hago con gratitud. Yo en estos días escuché un muchacho hablando en internet, dice, no, en esa iglesia, yo no fui a esa iglesia porque yo era músico y a mí no me estaban pagando sueldo. Yo estoy de acuerdo de que si hay posibilidades de poder, claro, pero ha habido meses y hasta años que nosotros en la iglesia hemos vivido de lo que mi esposa trabaja. Y a mí me encanta venir aquí cada domingo, que a mí no me interesa si hay o no hay. Y cuando no ha habido, Dios ha provisto por otro lado, porque al que da al Señor, el que da al pobre, a Jehová presta. Y hemos visto cómo Dios nos ha sostenido, porque hemos pasado en años y de pronto se volverá a pasar, no queremos eso, pero hemos visto cuánto muchas veces no ha habido de la iglesia suficiente para nuestro mantenimiento, solo para el sostenimiento de la parte logística y locativa. Y sin embargo, Dios en su fidelidad nos ha sostenido. Pero si no me pagaran un peso, si yo no recibiera una moneda, yo disfruto servirle al Señor. Yo disfruto tocar los instrumentos, yo disfruto hacer lo que hago. Y así deberíamos ser, porque es lo que Dios espera, que nosotros sirvamos con los dones que Dios nos ha dado con la actitud correcta, agradar a aquel. Pero ¿sabes qué? Dios no se queda con nada. No lo espero, pero si viene, gracias Señor. Pero no lo espero. Y así debe ser la actitud. Esfuérzate y sé valiente. Se necesita valentía para servir. Cuando el Señor me llamó a servirle a tiempo completo, yo estaba trabajando en una empresa, tenía todo lo de ley. Y el pastor me dijo, mano, ¿usted quiere servir en la iglesia? Sí, no le tengo mucha ofrendita, es por ahí. Si hay, si el mes estuvo bueno, hay. Si el mes no estuvo bueno, no hay. Y nosotros con mi esposa dijimos, pues hagámosle, porque el que le estamos sirviendo es al Señor. Y así fue. Hubo meses que no hubo. Y a mí me tocaba el ayuno. Yo les he contado la historia, el tiempo de ayuno. Al ayuno casi siempre van las viejitas. Y estaban en el ayuno los sábados, era todos los sábados en esa iglesia. Yo era el encargado del ayuno y eran 5 viejitas que no fallaban. Mi grupo pequeño eran las viejitas, la iglesia. Muy lindas, o sea, y adorábamos con esas viejitas. En serio, siempre disfruté eso. Ese servicio a las viejitas. Y mi misión era el ayuno los domingos, los sábados, con las viejitas. Pastor, ¿y por qué? Porque van a ir viejitas y no podemos desatender a las viejitas porque les encanta ir al ayuno. Listo, pastora, yo estoy con el ayuno. Pastor, este mes no hubo ofrenda, estuvo... Ay, caramba, se me acercaban las viejitas después del culto el domingo. Pastor, mire, estos 50,000 pesitos. Como 3 o 4 viejitas me probé. Viejitas que yo decía, ¿de dónde sacan? ¿De dónde sacan estas viejitas? Dios le ponía en el corazón a ellas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se queda con nada. Ningún servicio que nosotros le ofrezcamos al Señor se queda con nada. Pero lo principal no es el interés que yo tengo en lo que Dios me pueda dar, sino que si no hay, yo sirvo igual. Si el pastor no me aplaudió porque yo hice el trabajo, llegué temprano, no me importa, porque Dios me vio. Y lo digo porque muchas veces me equivoco. En las personas que me ayudan en la iglesia, soy descuidado, se me pasan las cosas, no me doy cuenta de las cosas buenas que hacen.
Se me pasan por alto porque soy un humano, porque soy disperso, porque soy distraído. Pero Dios no. Dios ha visto todas las horas que tú has sacado de preparación para hacer tu trabajo en la iglesia. Ha visto lo que otros no han visto. Y Dios lo ha visto. Dios paga. Ya mira el reloj, pero se cayó el reloj ese año. Entonces predicamos hasta las 3. Quinto y último. Ay, tampoco se crea. Quinto y último. Debemos ser valientes para inspirar a otros. Entonces, los 3 primeras, esfuérzate y sé valiente, Dios se lo dice a Josué. Josué le dice a su pueblo, a su iglesia, bueno, a servir se dijo. Se necesita valor para que sirvan. Y el quinto, debemos ser valientes para inspirar a otros. El quinta frase de esfuérzate y sé valiente no se la dice Dios a Josué. No se la dice Josué al pueblo, sino vamos a ver quién lo dice. Versículos 16 al 18. Ellos, el pueblo, estuvieron completamente de acuerdo y se comprometieron a obedecer a Josué como comandante en jefe. Te obedeceremos de la misma manera que obedecimos a Moisés. Qué lealtad tan bonita. Le dijeron, pero cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Te vamos a ser fieles, pero tú tienes que comprometerte a tener una relación con Dios íntima. Y yo espero que ese es el pensamiento que ustedes tengan del pastor. Pastor, nosotros le vamos a hacer caso, pero usted métase con Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo mi parte. Y ruego a Dios para que eso no me acabe. El día que yo no me meta con Dios, que mi esposa y yo no nos metamos con Dios, resultamos yéndonos para doctrinas falsas, enseñando error, diciendo mentiras o alejándonos del servicio. Entonces ustedes deben esperar de mí que yo me meta con Dios. ¿Cierto? Y el pueblo le está diciendo a Josué eso. Y le dijeron, pero cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Por qué seguimos a Moisés? Porque era un hombre de Dios. Y te vamos a seguir a ti si tú eres un hombre de Dios. Y creo que eso es válido que ustedes me lo digan a mí. Como iglesia. Nosotros te vamos a seguir, Osmar, si usted es un hombre de Dios. Y el pueblo le estaba diciendo eso. Así que yo tengo una responsabilidad de cada día ser un hombre de Dios. Pero cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si alguno, no importa quién, se rebela contra tus mandatos, morirá. Uy, esta fidelidad de esta gente tremenda. Pero mire lo que dice, solamente esfuérzate y sé valiente. 2 cosas le pidió el pueblo a Josué. Métase con Dios y sea valiente. Vemos la historia que Josué fue valiente. 31 guerras. 31 batallas en el libro de Josué. 31 veces tuvo que ir a la pelea. Valiente. ¿Y sabe qué? La gente le siguió. Escúcheme bien. El último, esfuérzate y sé valiente es, debemos esforzarnos y ser valientes para inspirar. Si tú eres un papá cobarde, no inspiras a tus hijos. Si tú eres una mamá gallina, no inspiras a tus pollitos. Si soy un pastor cobarde, no inspiro a mi iglesia. Si tú eres un líder cobarde en tu casa, en tu familia, donde sea, no vas a inspirar a tu familia a seguir en el temor de Dios. ¿Por qué muchos hijos se van de la iglesia? Porque sus papás son cobardes para obedecer la voluntad de Dios. Pero si fueran valientes para obedecer la voluntad de Dios, sus hijos estarían aquí al lado suyo. Su familia estaría aquí porque usted es valiente, porque no vende sus principios. El pueblo le dice a Josué, tú eres nuestro nuevo líder, nosotros te vamos a seguir, pero te demandamos que seas valiente. ¿Quién es ese pueblo para ti? Todos tenemos un área de influencia. Sí, porque muchos están mirándome a mí. No, usted tiene un área de influencia. ¿Quiénes son ese pueblo que te está pidiendo ser valiente? ¿Quién es? ¿Tu esposa y tus hijos? Tal vez. En mi caso también, mi esposa y mis hijos. Tengo que ser valiente si quiero formar una nueva generación de ministros. Tengo que ser valiente para dejar lo más alto posible para cuando a ellos les toque. Tienes que ser valiente para sacar adelante tu familia. Si tú eres valiente, tu familia es bendecida. Si tú eres cobarde, tu familia es herida. Si quieres que sigan tus pasos, tienes que ser valiente. Cada vez que eres cobarde, tu familia sufre. Cada vez que eres valiente, inspiras a otros. Cada vez que eres cobarde, desanimas a otros. Cada vez que eres cobarde, restas valor a las personas. Josué se convirtió en un referente de esa generación. Inspiró a un pueblo a conquistar la tierra prometida.
Porque el valor, al igual que el temor, son contagiosos. Si tú eres cobarde, inspiras cobardía a tu familia, a tus hijos. Si tú eres valiente, inspiras valor a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Josué y Caleb fueron dos hombres muy valientes que contagiaron a toda una generación, a todo un pueblo, a millones de personas. Las personas que Dios ha puesto a tu lado, en tu trabajo, en tu empresa, donde sea, esas personas serán inspiradas por tu valor o serán contagiadas de tu temor. Entonces tienes que pedirle al Señor que te dé el valor de hacer su voluntad. Determina en tu corazón ser alguien que contagie de valor, de fe, de alegría y de esfuerzo a las personas que Dios ponga a tu lado. Tus logros inspirarán a otros. Pastor, yo en esta vida no estamos para hacer logros ni alcanzar nada. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Si usted tiene una casa, ¿usted no inspira a sus hijos que tengan una? ¿Cierto que sí? Si usted tiene un carro, se compra un carro y viste bien, ¿usted no inspira a que sus hijos sean así, que vivan dignamente? ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que ser valientes. Dios no lo pide, porque la tierra prometida solo le corresponde a los valientes. Entonces debemos ser valientes para conquistar, debemos ser valientes para obedecer, debemos ser valientes para agradar a Dios, debemos ser valientes para servir, debemos ser valientes para inspirar. Póngase de pie si es valiente.